Tupacén Caacupé Mombe Upí, la leyenda de la Virgen de Caacupé, Ojaí Guaranime David Galeano Olivera. Oikoye Coraca Eton Atime, Peteña de Picuejeraba José, Oyapoa Opai Sawata Anga Ibirawi, era Saye Coicatupiri, Upemba Eve, Leiporiboí Hasaha, Oñemombe Franciscano Cuera, Oikoa Upepe, Omongaray Jawe Supe, Jaupe Jawereje, José Oyerovia Itereija Jesús Quito Jatupacireje. Se cuenta que antiguamente, hacia 1603 más o menos, en la reducción de Tomatí, ciudad del actual departamento de Cordillera, vivía el indio José, quien era un destacado escultor. Las imágenes que esculpía en madera eran de incalculable belleza. Petení ara José, onseos de ka huirá oikotemetaba en Viaponá, o batalla beca aguire, Oñandú sape aji apuwa yerere, nimbora guaycurucuera andaja eva jesegua, ojeshaji cuay Josepe, haoñemboya jese behuecatú kirinime oyucasegui supe. José oñandú supecuera, dayetu iseiterei oñemondi, haoñepinu oñanika aguire, peisajawi, oyujuja pepe petén ibiraka kwa, Jaupeba Cupepe Yeco Oñemi, Jaoñe Pinu Oñemboe Tupacime. Hei supe, Neina Sesiwasu, Seputimomina, Haasena Moco Awi, Tecoere, Ayapota Nera Anga, Coa Coibiraca Coawi. Un día José salió y se dirigió a un monte cercano a fin de traer madera para realizar sus tallados. Mientras caminaba por un sendero, sintió en su entorno la presencia de los temibles indios Guaycurú. Asustado, José empezó a correr con todas sus fuerzas hasta que halló en su camino un enorme árbol. Como última opción de vida, él se escondió detrás y elevó una plegaria a la Inmaculada Concepción, hoy conocida como la Virgen de Caacupé. Le pidió su intercesión en ese momento difícil y desesperado, y le prometió que si salía con vida de esa circunstancia, tallaría de ese árbol una hermosa imagen suya. Upeyabe daye guaycurucuera, ojasai de querupi, haye condo jesai, hanoñandui jicuay Josepe. Uperire José, once ibiracupewi, jaume aguille tupacime, ojojogape, jauñe puinun jembiapo, ojesacoabo tupacin ñeputingo. Herape, oyapomo coitanga, peteí tuixabeba, ojeyaba cueto atime, hambu emi shibeba, oyegüera jaba cueca cupepe, jaja eva, upe oñemomoraba, ja oñemomba egua subeba. Al rato los guaycurú cruzaron por el sitio sin descubrir a José, quien tras ese milagro agradeció a la Virgen por la ayuda prestada. Cuando retornó a la reducción, José talló dos imágenes de la Virgencita. Una de ellas, la más grande, quedó en el pueblo de Tomatí, mientras que la otra, la más pequeña, fue llevada a Caacupé, donde hasta hoy es venerada por el pueblo paraguayo de confesión católica.